nuestra capital, Avenida Eusebio Ayala y República Argentina. La crónica de la noche y madrugada nos revela que esa esquina fue testigo de un violento accidente. Un conductor quedó inconsciente, perdió el control de su vehículo, chocó y terminó tumbando una columna. Es la información preliminar que tenemos y las imágenes nos muestran que al costado del viaducto se registró el impacto que fue bastante Una vez violento. más, ¿eh? Una vez más. Esa esquina ya fue testigo de varios accidentes. Sí. Muchos de ellos se comieron la baranda protectora del viaducto. Hay algo raro además del diseño de ese viaducto. Capaz, como diría Dante Melgarejo, vaya a saber uno. Está Fátima Garay en esa esquina para contarnos y dar seguimiento a esta historia. Fátima, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días, Luis, Roberto, Clara. Ella pueden observar de qué manera quedó esta columna de la Ande, ¿verdad? Luego de un choque que ocurrió en horas de la madrugada. Avisamos también a los conductores que está bloqueada, aparte de lo que es la Avenida República Argentina, ¿verdad? Que es para retomar Eusebio Ayala. Pero realmente bastante fuerte fue el impacto porque echó una columna, pero vemos que los alrededores siguen teniendo energía eléctrica. No sé si es que la ANDE ya cortó también, porque hay muchos negocios en los alrededores y vemos que al menos algunos sí tienen todavía energía eléctrica, ¿verdad? Acaban de llevar el automóvil y aquí vamos a conversar con el oficial Ernesto Jara para que nos diga, bueno, ¿qué es lo que pasó acá, oficial? Muy buenos días, antes que nada, tuvimos un accidente de tránsito, en este caso con daños materiales. El conductor aparentemente no presentaba lesiones evidentes, ¿verdad? Pero al momento de nuestra presencia en el lugar, él mismo sufrió una descompensación nuevamente, por lo que fue asistido por familiares a un centro asistencial, porque no podemos descartar nosotros que haya sufrido golpes internos, entonces se priorizó su asistencia. ¿Qué se presume que pasó acá? Según manifestación del mismo, él se encontraba circulando al mando de su camioneta sobre la avenida República Argentina con dirección a la avenida Eusebio Ayala, cuando en un momento dado sufrió un fuerte mareo, según menciona él mismo, en todo momento, y a consecuencia de eso se le nubló todo y perdió el control de su rodado, yendo a impactar contra la columna, como podemos ver, resultando con daños materiales. ¿Qué hora más o menos ocurrió esto? Aproximadamente a las 4 de la madrugada, 4 a 4:20. Aproximadamente. Nosotros nos constituimos al lugar a las 4:10 aproximadamente. ¿Fuerte fue el impacto? Sí, bastante fuerte. Podemos observar cómo quedó la columna, también su vehículo quedó bastante dañado en cuanto a lo material. ¿Él fue derivado a emergencia al hospital Trauma? Tiene seguro médico, se constituyeron personal bombero voluntario en el lugar, entonces al momento de su descompensación estaban sus familiares ya presentes y mencionaron que tenía seguro privado. Ahora no sabría decirte dónde exactamente, pero fue asistido a un centro de asistencia. Luego del choque... Se encontraba consciente. Ya le encontramos fuera del habitáculo de su vehículo, ya aparentemente, como te digo, no tenía lesiones evidentes, pero no podemos descartar ningún golpe interno, entonces por eso se priorizó para no ser irresponsable y después lamentar otro tipo de daños. No sabes si aquí hay una parte que hay energía eléctrica, no sabes si ya se cortó, no tienen información. Insistiendo con la gente de la ANDE, mencionaron que ya está una cuadrilla en camino. Estábamos insistiendo hace rato ya con ellos y dijeron que van a enviar una cuadrilla. Muchísimas gracias al oficial ayudante Ernesto Jara entonces. Y sí, es bastante peligroso por acá. El oficial ya nos confirma también que no se cortó la energía eléctrica, pero que estaría en camino ya personal de la ANDE, porque miren cómo acá se clausuró esta parte de la calzada de República Argentina, pero las motocicletas, bicicletas, los transeúntes también pueden pasar por esta zona y ya pueden ver, es evidente cómo se encuentran los cables, algunos cortados, otros no, pero bastante peligrosa hasta esta zona, hasta tanto se pueda cortar totalmente la energía eléctrica, Luis. Fátima, me llama un poco la atención, no sé si me está engañando la posición de nuestra cámara, pero el impacto contra la columna se dio de contramano.
Y vamos a consultarle eso al oficial porque supuestamente él estaba circulando, como nos acaba de decir él, sobre República Argentina con dirección a la avenida Eusebio Ayala, ¿verdad? Ahora, en el caso de que sea contramano, sí va a ser bastante grave porque... ¿Por qué la columna vamos a entonces consultar está aquí al caída oficial esto otra en vez. ese sentido? El vehículo circulaba el vehículo circulaba de contramano por la posición de la columna. No, aparentemente a consecuencia del impacto ya él quedó, digamos, en sentido contramano, pero él circulaba sobre República Argentina con destino a la avenida Eusebio Ayala. Por el impacto quedó en esa El posición. impacto quedó en esa Le cayó posición. encima. De igual manera tenemos toda la cámara de circuito cerrado que van a poder ayudarnos también a esclarecer. Para que se puedan ubicar. Una vez que se abra todos los locales comerciales, entonces vamos a estar insistiendo con ellos a ver si es que nos pueden ayudar con eso. Dale, muchas gracias. Aquí hay negocios que tienen cámaras de Sí. seguridad, pero de momento están todos cerrados todavía, Luis. Pero según el oficial, los datos que pudieron recabar, no es que venía en contramano, sino por el impacto, es decir, por la velocidad que tenía en ese momento el vehículo, por eso quedó en esta posición. Pero realmente la columna salió completamente de su lugar. Pues desprendía la Y columna. Se ve también algunos rastros, ¿verdad? El vehículo evidentemente quedó bastante dañado, ¿verdad? Vemos también inclusive partes todavía del vehículo. Ahí vamos a retomar la señal con Clara. Pero decíamos antes, Luis, esas cámaras que estaba mostrando, la cámara de seguridad de uno de los Sí. establecimientos comerciales, ya fue testigo de varios accidentes en esa misma esquina. Sí. Me acuerdo uno de los últimos, un auto quedó prácticamente hecho un acordeón Sí. porque quedó exactamente en el medio, la Quedó barrera suspendido protectora ahí. quedó, claro, y el auto abrazó la barrera protectora. De milagro, no me acuerdo si era conductor o conductora, salió ileso, eso sí, no tuvo mayores lesiones. Pero sí, la parte del motor abrazó la baranda protectora y no es el único caso. Otro caso que también se dio entre semanas, pero llamativamente ese auto se había levantado y entonces es como que quedó flotando, Ese es el que yo me estaba acordando. Sí. digamos que sobre la baranda de protección. Y Pero todos nos preguntábamos cómo hizo para quedar en esa situación, ¿verdad? a mí me llama la atención cómo quedó la columna. Y se llevó por delante. Llevó por delante Vamos a pedirle a Clara, a Clara está acá con nosotros, Sí. a Fátima, sí. que una vez que tenga ese video nos avisa para ver cómo exactamente ocurrió esto. Porque para que la columna se le caiga con todo el peso encima y traiga con ello todo el daño que tuvo que haber sido un impacto a gran velocidad. A mí me daba la impresión de que el impacto se había dado del otro lado, por eso tumbó literalmente la columna y no quedó, digamos, el rastro del impacto primero y de la caída de la columna después, ¿verdad? A mí me da la impresión también, primero tuve la impresión que vos estás describiendo, pero luego de escuchar el relato del efectivo policial, llegó el impacto con una velocidad tal que desprende esa columna del tendido eléctrico y es como que se queda después sobre el vehículo, la columna, ¿verdad? Por eso se queda en esa posición. Es como que la arrastra y queda ahí, ¿verdad? Y decía el policía que el auto quedó de contramano. Y por el quedó de impacto. contramano. Imagínate, o sea, el tipo que habrá pensado, quiso tomar a la derecha, quiso seguir el viaducto y en medio de esa duda. Quedó inconsciente, nos decía. Sí. Durante el manejo, aparentemente, la persona por lo menos el relato que nos da el policía, se desmayó. Y ahí pierde el control del vehículo y termina provocando este accidente, que por suerte no pasa más de daños materiales, porque si había otro vehículo o una motocicleta en ese momento, el saldo iba a ser fatal. Vamos a estar compartiendo más adelante otros accidentes de tránsito que ocurrieron en distintas partes del país en los últimos días.